Buenos días, gracias a todos los que están ya conectándose a nuestro miércoles de webinar. El día de hoy vamos a hablar de análisis forense digital. Si les parece bien, vamos a dar solo un par de minutos más a que se unan más espectadores que nos habían confirmado su participación e iniciamos ya el webinar. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación, por estar presentes. El día de hoy vamos a iniciar nuestro webinar con el tema análisis forense digital. Nuestro panelista es Jorge López, a quien agradezco muchísimo su participación y su presencia. El objetivo es poder compartirles con ustedes información y conocimiento mucho más amplio sobre lo que es el cómputo forense, que nos compartirá aspectos de conceptos, usos, estándares, herramientas. Jorge está certificado en OSCP, CH, CHFI, EXA, CompTIA Trainer, y bueno, tiene una amplia experiencia en todos estos temas. Y la dinámica que proponemos va a ser que nos compartan a través del chat las preguntas que vayan teniendo, y conforme vayamos avanzando vamos a ir haciendo pausas para ir respondiendo las preguntas. Les agradecemos muchísimo su participación. Esperamos que sea de utilidad y de valor toda esta información que vamos a compartir el día de hoy con ustedes, y a partir de este momento les cedo la palabra a Jorge. Jorge, buenos días.
Buenos días, muchas gracias Ana. Bueno, saludos a todos los que nos acompañan en este miércoles de webinar. Bueno, sin más, por el momento vamos a entrar en materia. Como bien mencionaba en la introducción, pues vamos a hablar un poco de lo que es el análisis forense digital. Compartiré algunas de las experiencias que nosotros tenemos y, bueno, sobre todo, cómo es que nosotros debemos de entender como profesionales y como, digamos, expertos en seguridad, es esta fase esta rama que es muy amplia, ¿no? No tanto como la ciberseguridad o seguridad informática o estándares de auditoría. Este puede ser otro mundo completamente diferente que le da soporte. Entonces, primero que nada, una breve introducción. Lo que entendemos como análisis forense digital en el mundo actual es todo aquel incidente informático que tiene que ver o que involucra un dispositivo, en este caso, bueno, informático, que, bueno, pues fue utilizado en algún crimen, en algún delito cibernético, como puede ser una estafa, bueno, en este caso, las estafas tienen otro ramo, también se tiene en cuenta que puede ser la suplantación de enfermedad, de identidad, el el hecho de cuando los usuarios hacen acciones que no están permitidas dentro de su organización, como filtrado de contenido clasificado, vaya, muchos tipos de incidentes que pueden ocurrir, pero que involucran siempre un dispositivo informático. Ajá. En esta slide que tenemos ahorita en pantalla existe en el punto 2 sobre la intimidad de menores o en específico la pornografía infantil y demás. Cabe mencionar que ese es uno de los principales detonantes de todos los esfuerzos a nivel internacional de poder mejorar los procesos actuales, la mejora de herramientas, en una batalla en conjunto con organizaciones internacionales para poder contener este fenómeno. ¿Okay? Como les comentaba, bueno, la definición es un conjunto de técnicas, digamos, que van desde lo humano, desde las mejores prácticas de detección y prevención de cómo reaccionar nosotros como humanos, hasta todas las técnicas, herramientas, procesos, dispositivos, herramientas, incluso innovaciones que podemos nosotros tener en caso dentro de una investigación. Es decir, innovar en el aspecto que no todos tenemos acceso a muchas de las herramientas líderes del mercado. Pero entonces, bueno, algunas de las técnicas las podemos, obviamente, en este momento usarlas como para preservar las mejores prácticas perdón, para seguir las mejores prácticas de preservación de evidencia bueno, poder llevar a cabo un armado de un caso para el objetivo que sea, ya que puede ser simplemente oye, quiero saber qué me pasó o qué fue lo que me afectó, o en este caso que sea un delito muy grave como un fraude, una estafa, o en el peor de los casos pornografía infantil, llevar a cabo una condena, bueno, un análisis, un proceso, una confrontación, un acuso y una condena. Dependerá del país en el que se desarrolle. ¿Ah? Pero como tal, estas técnicas pues son utilizadas en cada una de las fases de una investigación. Un poquito más adelante vamos a ver lo que es el timeline de una investigación forense. Ahí vamos a poder ir viendo un poquito más a detalle esto. Perdón. Una de las principales etapas, o mejor dicho, las etapas que nosotros vamos a tener como globales, primero la identificación, es decir, qué es lo que está pasando, pero a nivel de, ok, ya me pasó. Hay que dejar muy claro que el análisis forense digital siempre, siempre, siempre va a ser post-mortem. Es decir, si no tengo ningún indicio de que algo haya sucedido, de que algo no está funcionando bien o alguna evidencia clara de que algo fue modificado, el análisis forense no te sirve. Porque muchos confundimos que, oye, es que hay que hacer un forense de lo que le pasó al firewall. Bueno, como tal, el firewall no le pasó nada. Es decir, el firewall no hizo nada porque sí, hubo un cambio, hubo algo, pero entonces no vas a analizar el firewall, sino la información que pasó. No el firewall. El firewall va a seguir funcionando como fue configurado. El firewall es una capa de contención para cierto tipo de ataques. Este es un ejemplo nada más. Pero todo lo que va después de, oye, ¿sabes qué? Se apagó, lo apagaron, hubo un log, un cambio, una regla mal liberada sin un control de cambios, esa información nos va a ayudar siempre y cuando la detectemos que es post-mortem, o sea, ya pasó, ya me di cuenta. Posteriormente, la adquisición
Ok, siguiendo el ejemplo, mejor vamos a cambiar el ejemplo a un móvil. Oye, tengo un ransomware, la adquisición, ok, ese móvil puede ser que sea de un directivo muy importante, entonces aquí entra un poco el juicio de, oye, le vas a quitar el móvil a un directivo muy, muy importante por, no sé, 3 semanas, que puede durar un análisis. Habrá lugares que sí, habrá lugares que no. Sin embargo, la adquisición se refiere en específico a las técnicas para preservar esa evidencia. Es decir, no podemos modificarlo, porque una vez que se modifica la información de un dispositivo o de la evidencia como tal y trabajamos sobre eso, ya esa evidencia pasa completamente a ser inválida para cualquier caso. ¿Por qué? Porque fue modificada. Existen un conjunto de técnicas. Un ejemplo más claro es el extraer una información, extraer una copia fiel bit a bit del dispositivo, donde el dispositivo en este caso pues se busca que no se modifiquen sus fechas de acceso a los registros del disco interno. Entonces, hay herramientas que en este caso la voy a mencionar muy rápido, que es un write blocker físico. Se conecta al celular, el celular se conecta a otro dispositivo y ese dispositivo hace una extracción copia fiel bueno, en este caso del dispositivo que se va a analizar. Ajá. Entonces ya, felices y contentos, le regresamos el dispositivo al super ejecutivo muy importante y nosotros ya vamos a poder trabajar con esa evidencia. La fase de adquisición es la más importante. Si en este proceso algo falla o algo fue modificado, no hay caso forense. Y en la mayoría de los paneles o de las jurados o juicios que me ha tocado atender aquí en México o en Estados Unidos, siempre te van a cuestionar esta parte. Aquí en México ha sido difícil porque, bueno, no tenemos como mucha cultura de tecnología y de la unión entre tecnología y procesos legales, pero en Estados Unidos, ahí sí escogen a alguien que te va a confrontar. Y mucho de su ¿cómo decirlo? Se va a buscar desvirtuar tu testimonio y se va a ir a atacar esta parte. ¿Cómo adquiriste esa evidencia? Un poquito más adelante platicaremos del tipo de evidencia, ¿no? El análisis, como va en esta línea de tiempo, bueno, obviamente ya tenemos esta evidencia. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Dependerá mucho del caso. Ahora te pusimos el ejemplo del móvil y, bueno, antes solo del pago, pero bueno, el análisis, lo que busco mencionar a este punto es de que, ver, si fue un fraude, si fue una suplantación de información, perdón, de identidad, o si se le encontró alguna liga con algún vínculo, no sé, ciberterrorista, es buscar la forma en la que podamos, con hechos duros, poder decir qué fue lo que en verdad pasó en este punto. Bueno, voy a hacer una pausa, tenemos creo que una pregunta. Dice, el móvil es... Ah, perdón, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. El móvil es la extracción de información y no tanto imagen forense. En el caso de usar un UFED Touch, ¿estás de acuerdo? Creo que es más un comentario como para complementar lo que estamos diciendo. Sí, UFED es una herramienta de uno de los líderes del mercado, que en este caso es Celebrite. Dependerá, sí estoy de acuerdo en lo que dice que Fed es, bueno, uno de los líderes y que sí sería más una extracción de información, pero también es posible sacar el disco y montarlo en un dispositivo especial, sobre todo cuando tienes un laboratorio, digamos, especializado para eso. Gracias, Miguel. Ok, continuando, la preservación de resultados. Evidentemente, aquí es donde tenemos la evidencia, sí, tenemos que tener una cadena de custodia para poderla manejar bien, podemos llevarla a nuestro laboratorio o no, o dependerá del escenario que nosotros estamos enfrentando. Pero si perdemos esa evidencia, existen casos en los que solo tenemos una oportunidad. Esa única sola oportunidad, vamos a poder sacar toda la información o todas las evidencias o todos los casos de evidencia y líneas de tiempo e información relacionada con el mismo caso. Mucha se puede destruir y es ahí donde entra un tipo de evidencia que es la evidencia volátil. Una vez que el dispositivo se le corta el flujo de energía, pues toda esta información se pierde. Ajá, entonces ahorita vamos a pasar un poquito más a la preservación de resultados y de evidencia, ¿no? Como comentamos, los delitos informáticos pues, pueden ser varios, pero vamos a resumirlo en estos que tienen ahorita en pantalla. Uno es el fraude informático, que es utilizar pues, los privilegios que nosotros podemos llegar a tener dentro de una organización o incluso fuera para poder llevar a cabo una falla en un proceso a través, obviamente, de nuestros privilegios y poder llevar ya sea una sustracción de información o algo con fines económicos.
El contenido de opción o ofensivo se usa mucho como pantalla actualmente para otro tipo de delitos, entre ellos para mover, por ejemplo, en una imagen de contenido de este tipo, pues es normal que la estemos mandando por el celular, por algunos, o nos llega por correo, dependerá. Pero esa imagen puede que también tenga información, pues bueno, oculta, que nos puede dar, en este caso, pues una clave o algo, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en los juegos de estos de rol. La moneda que ellos usan, pues es una moneda que cotiza en bolsa. Entonces se utilizan claves ocultas en imágenes, que esta técnica se llama esteganografía, para poder pasar esas claves de moneda a dinero real. Y bueno, o sea, uno ve una foto pues obscena o contenido ahí medio pornográfico, pero lo ve normal. Sin embargo, una vez que se lleva a un análisis diferente, pues ya te das cuenta que tiene información muy valiosa escondida. E incluso también en archivos de audio, canciones que se nos hace normal pasar, eso también se da. El hostigamiento y acoso, un caso muy fresco que tengo es a una directiva de una escuela de niños. Le mandaban fotos de, de sus hijos, diciéndole que le iban a no sé qué, que los iban a secuestrar y demás. Nosotros entramos en la parte de contención, nos dimos cuenta gracias a los correos que nos compartió en este caso el caso, bueno, que nos dio como parte de la evidencia, pues que se trataba de uno de los de la biblioteca, ¿no? No quisiera dar más detalles, pero digamos que ese es parte también de lo que nos va a ayudar a contener un análisis forense, es decir, de dónde viene, quién fue y sobre todo ver cómo se va a proceder para que deje de pasar. Terrorismo virtual y pornografía infantil, más que claro, el terrorismo virtual sabemos que hoy en día, pues con un clic podemos hacer viral una brecha muy grande de información, sobre todo aquellos malware hunters o threat hunters que existen en el mundo, pues con un dedo pueden entrar a casi cualquier lado, ¿no? Entonces, un caso muy sonado fue lo que pasó en 2017. Eternal Blue, WannaCry, fue una brecha que salió a raíz de un hackeo que le hicieron a la NSA y atacaron el sector hospitalario, me parece que fue ahí, si mal no recuerdo, con Telefónica y todo un tema. Entonces, ese tipo de terrorismo, bueno, ya nos pasó, ya estamos fritos, por así decirlo, ahora ¿qué vamos a hacer? Ojo aquí, si es que en el panel nos acompañan directivos o líderes de área, algo muy importante que debemos de tener en cuenta es cómo vamos a contener y responder hacia ese incidente, ¿no? Hace no mucho pasó un caso que se les hizo fácil con una infección de ransomware empezar a pagar todo y parchar y pues ya lo hicimos, salimos del problema. Sí, pero nunca supiste por dónde, ni quién fue, ni igual y tampoco les importaba, pero al menos saber por dónde para que no te vuelva a pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un video muy famoso de cómo funcionan los malwares, que una vez dentro se van propagando, entonces ya parchaste, ok, digamos que ya limpiaste todo, pero el enemigo sigue ahí. Entonces, ese tipo de análisis son necesarios en caso de que tengamos un incidente de ciberseguridad. Ajá. Y otro muy común, el último, no menos importante, es el caso de la propiedad intelectual. No, y sobre todo le pasa mucho a diseñadores, que oye, es que se están haciendo famosos con mi imagen, o que yo hice una imagen. Y bueno, a raíz de técnicas de ver cuándo lo hiciste, de metadatos que nos da la misma imagen o el mismo producto, podemos determinar de quién era. O sea, si en verdad era del diseñador o en verdad era de la empresa, y todo un tema más legal. Nos comparte Alfonso que en algunos otros casos formatean los equipos. Mala práctica. Definitivamente sí, mi estimado Alfonso, es una mala praxis. Eh, y obviamente nosotros llegamos como profesionales con todo el equipo que podamos llegar a tener, con todo el conjunto de herramientas y no llegamos a poder hacer nada. Ajá. Entonces no tiene caso que sigamos un proceso forense si ya hubo una modificación de la escena del crimen, por así llamarla, ¿no? O sea, suena muy CSI, muy dramática la cosa, pero la realidad es que es así. O sea, es una escena de crimen, algo pasó, hay que contenerlo. Vamos a pasar un poquito más a las mejores prácticas en breve. ¿Okay? Generalmente existen tres roles específicos, que es el actor malicioso. No necesariamente es una persona, pueden ser grupos, pueden ser incluso empleados, puede ser nuestro amigo, vecino, novio, novia, pareja, lo que sea. El administrador, como en este caso del caso, cómo es que va a responder. ¿Por qué? Porque se utilizan dos. Porque en una escena, en un proceso, mejor dicho, de recolección de evidencia,
Uno es el que va tecleando, literalmente, que en este caso es el investigador, o bueno, tecleando o activando los dispositivos especiales, y el otro va llevando una bitácora que se puede vaciar en una cadena de custodia. Nuestro amigo favorito para este tipo de procesos, o nuestro documento favorito, va a ser la cadena de custodia. En un momento les voy a explicar por qué, pero tenemos una pregunta. ¿Nos puedes compartir algunas herramientas para realizar el análisis? Por supuesto que sí, Heriberto, están un poquito más adelante, pero sí, te las comparto en breve. Y Francisco me pregunta, ¿en México qué nivel de maduración se tiene ante el análisis forense? El nivel de maduración es muy alto, en materia de que hay mucha gente que lo hace, pero al momento de que le das un valor hacia el negocio, es bien difícil que las empresas lo comprendan. Un ejemplo, ya me robaron, ya se llevaron mis equipos, perdón, ya se llevaron información sensible, quiero saber quién fue. Oye, fue fulanito. Pero el análisis te va a costar pues esto, porque ojo, es costoso, sobre todo por las herramientas, pero vas a llevar a este cuate al tambo, ¿no? O al amigo, a la amiga, o lo que sea. Y al final es oye, pero pues ya me dijiste quién, pues ya para qué te pago, ¿no? Entonces, a nosotros como profesionales es bien difícil esta parte de demostrar que, bueno, sí, o sea, gracias a nosotros, pues, te tuviste esta información, si no, una mera corazonada, no se sostiene en ninguna corte. Ajá. La maduración como tal, existen equipos muy buenos, equipos con el que he tenido el privilegio de compartir. Incluso nosotros como Capa 8, pues hemos hecho grandes esfuerzos en materia de ciencias forenses que consideramos han traído a líderes del mercado internacional en México a traer sus herramientas y que ya se puedan comercializar aquí. Eso es importante. Mencionaba mi estimado Miguel, Celebrite. Celebrite es uno de los líderes que antes solo se lo vendían a ciertos mayoristas o pioneros de la industria, pero ahorita ya es más fácil de adquirir, es más fácil de tener acceso a esa tecnología. La problemática, como les comento, yo creo que es más enfocado al mercado. Y las organizaciones, en este caso como Policía Federal o Policía Cibernética, que le llaman, hemos tenido la oportunidad de entrenarlos y nos damos cuenta que sí tienen acceso a, pero no tienen la exposición al millón de casos que existen día a día, ¿no? No hay, como que nos falta camino, pero vamos avanzando como país. La línea del tiempo forense, como les comentaba, generalmente se siguen digamos, estos pasos, donde, bueno, primero la detección de la evidencia, en este caso se dictamina qué tipo fue, ransomware, porn, child porn, fraude. A veces ni siquiera sabemos o no lo podemos encasillar en un tipo de incidente, sino solo tenemos evidencia y pues pasó así. Eso fue lo que yo noté. Y de ahí entonces podría decirse que a partir del incidente tenemos que reconstruir un antes, y hipotizar y sacar mejores prácticas y qué nosotros estaremos haciendo para llegar al incidente o lo que se determina como un incidente. Después viene, obviamente, la primera respuesta, o como muchos lo conocen, el incident handling, con un conjunto de acciones. Esas acciones tienen que ir sustentadas, como les comentaba, entre el administrador del caso y el investigador. Alguien va haciendo, alguien va tecleando y el otro va tomando notas, tomando fotos, recabando información, los números de serie. Dependerá del tipo de evidencia que tengamos, ¿no? A veces solo tenemos un correo y muchas veces nos ha tocado que ese correo, pues al momento de que queremos hacer un traceback, pues ya la cuenta ya ni siquiera existe, ¿no? Entonces, a veces es difícil, pero al menos tenemos que sustentar que estamos siguiendo el checklist, ¿no? De una investigación forense. Existen muchos en Internet, muchos que nosotros hemos tenido la oportunidad de complementar y otros que han publicado agencias de investigación en mundo internacional como la Interpol, como el FBI. Son públicos para que podamos no tropicalizarlos, sino acoplarlos a nuestros propios requerimientos en caso de una respuesta a un incidente. El manejo de incidente viene un poquito más con la mejor práctica de la cadena de custodia, hacia dónde vamos a llevar esa evidencia, cómo la vamos a procesar y sobre todo qué tipo de evidencia es la que nos estamos llevando, ¿no? Es importante mencionar que un disco sólido no se trata igual que un disco magnético o de platos, que un correo no te va a dar suficiente evidencia como quizá el análisis del servidor donde estaba ese correo.
Hoy en día obviamente es más complicado por los dominios que existen en Gmail o que son soportados por la plataforma de Gmail o Outlook, pero anteriormente era un poco más sencillo con el tema de los PSTs que se guardaban en servidores, en el data center de las organizaciones. Es más difícil, es más complicado, requiere más pasos y hacer prácticas de confirmation, de tracking, sobre todo de dónde salieron los correos, pero sí existe un muy buen nivel digamos, de éxito en caso de que tengamos que hacer un traceback o un trackback de ese correo, ¿no? Dependerá, eso ya será el manejo de la evidencia que nosotros tengamos. Un correo no nos lo podemos llevar, pero sí lo podemos documentar y profesionalizar. Ajá. Técnicas y herramientas va enfocado obviamente a todo el arsenal que podamos llegar a tener. Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, oye Jorge, pues yo quiero hacer un proceso forense, pero no tengo ni $1 para comprar una herramienta. ¿Es posible? Sí, es posible, pero es muy, muy, muy complicado. Requiere un nivel alto de entrenamiento en todas las herramientas que existen de open source y sobre todo entender la técnica. Y obviamente mi recomendación en este punto sería tener una mezcla. Si puedes bajar un trial, si puedes, por ahí me van a matar los amigos de Celebrate y de Action, si puedes obtener un trial y mezclarlo para justificar la adquisición de una herramienta en tu organización, bueno, eso sí sería lo ideal. Pero como tal como el proceso, mezclarlas. No hay que quedarnos con que una es la mejor o con que una es porque es la más cara es mejor. A veces, una analogía que yo uso mucho es, pues si no me alcanza para un Magnet, a un Celebrate y demás, pues no, igual y no, pero hay unas más gratuitas que hacen lo mismo, pero me van a costar más, ¿no? El reporte, en este caso, lo denominamos reporte, pero puede ser también un dictamen. Un dictamen que va a ser expuesto en una audiencia, en un caso legal. Por aquí hay amigos míos que se dedican más al derecho informático. La denominación no importa tanto, sino el contenido, porque tienen que tener todas y cada una de las fases que se hicieron, todas y cada una de las evidencias que se han recabado, documentadas, profesionalizadas y demás. Al nivel de que alguien que no se dedica a esto, que no tiene idea de lo que está pasando más que de lo que pasó y que tiene que buscar un culpable o dictar una sentencia, lo entienda. Y es aquí donde vienen los careos, las audiencias. Creo que careo ya ni siquiera se usa en el Código Penal actual, pero son audiencias donde te piden exponer qué pasó, qué hizo, qué el otro. Y uno de nuestros clientes en específico es un banco muy grande que está ahí en Reforma con un edificio nuevo. Me ha tocado tener que explicarles a los jueces, bueno, al juez y al secretario y al otro abogado, cosas muy sencillas como que un celular hoy puede ser una banca en línea, a ese nivel, ¿no? Entonces ahí es donde nuestro trabajo cobra valor, ¿no? En el reporte, en la estructura que le demos y el contenido y la carnita que tengamos para poder armar algo muy legible, muy digerible y sobre todo fuerte, con fuertes mensajes de que lo que estamos exponiendo es innegable. Ajá. Y bueno, posteriormente viene a ser el caso o ya las acciones que la organización quiera tomar. Les comentaba de la cadena de custodia. Es un documento, pero más que es un documento que que soporta un proceso. Es decir, desde el momento en el que nosotros tenemos acceso a cierta evidencia, ahí es donde vamos a ir registrando números de serie, fotografías, quién es el analista, quién es el administrador, cuál es la primera hipótesis, la primera reacción, todo formando un conjunto de pasos y digamos, la bitácora aquí se va a ver obviamente integrada como parte de la cadena de custodia, con el objetivo de evitar bueno, que nosotros hayamos caído en una mala praxis y que lo podamos demostrar. Un ejemplo es, si yo me llevé un disco, no lo metí en una bolsa antiestática, o lo agarré con, no sé, nunca tomé el número de serie, y del punto A al punto B llega otro número de serie, o que ni siquiera sabemos cuál fue el primero, esa evidencia ya no vale. Ajá. Los números de serie de equipos pasan, pero no es lo mismo perdón, es lo mismo que el disco, que el número de serie del disco. Sin embargo, bueno, la idea es de que tengamos ahí, oye, me estoy llevando un disco de tal tipo, de tal tipo, de tal equipo, con tales características y foto, que sea innegable. Y ese es un mensaje para todos mis amigos y colegas, bueno, analistas forenses, foto a todos. Foto, foto, foto. Aunque se vea tonto, pero obviamente no con un celular, sino con una cámara especial. Especial no conectada a internet.
Eso, digamos que eso sería lo especial. Porque a veces se le puede ir, tanto al administrador del caso como al investigador, se le puede ir algo. Pero siempre es bueno tener esa foto para poder consultarla en el futuro y decir, ah, pues mira, aquí sí estoy tomando el número de serie correcto, aquí sí estoy tomando las medidas correctas, aquí no, aquí eso, aquí lo otro. Y en un caso de una corte del federal o perdón, de lo jurídico y demás, va a ser más fácil sostener lo que nosotros estamos diciendo si la cadena de custodia está bien armada. Si la cadena de custodia tiene inconsistencias, adiós caso, no hay caso. Porque de ese punto donde se rompió la cadena, ya todo lo demás pierde valor. Puede que hayamos seguido mejores prácticas, pero si nos equivocamos en el primero, todo lo demás generalmente ya pierde valor. Lo puedes pelear, lo puedes tratar de sustentar otra vez, puedes tratar de retomar el caso, pero no va a ser fácil, porque ya hubo una alteración o una inconsistencia, y incluso retomando el tema de mis colegas que me acompañan de Derecho Informático, saben que ahí es donde hay que atacar, ¿no? Donde se rompió esa cadena. Continuemos. Retomando un poco las etapas, bueno, la recolección, la extracción, les comentaba que es de la parte más importante, la preservación o embalaje de la misma prueba, pues es cómo vamos a transportarlo, perdón, cómo es que nos lo vamos a llevar y ya después el transporte correcto. Un ejemplo de cómo podemos estar transportando celulares hoy son las bolsas de Faraday, donde no podemos apagarlo porque probablemente estemos perdiendo información valiosa en el momento en el que ocurrió el incidente, pero lo que sí tenemos es que es aislarlo de todas las comunicaciones que pueda haber. Entonces, existen bolsas de Faraday de $20, bueno, más o menos, no sé, creo, pero ya en el peor de los casos, si no tenemos eso, en un webinar anterior me decían, pues lo envuelvo en aluminio. Abriría debate si nos ponemos a debatir que si el aluminio bloquea o no bloquea todas las comunicaciones de manera correcta, pero lo importante en este caso es de que no se modifique la evidencia, o sea, que no tenga, que no se vaya a borrar. Y si nosotros no lo aislamos, es decir, el atacante o el actor malicioso puede pues mandarle un wipe y en cuanto se conecta a la red, pues borrarse completamente y nosotros ni cuenta. Y llegamos con un bonito, pues, pisapapeles, ¿no? Donde supuestamente había algo que valía la pena recabar. Ajá, ese es un poquito de lo que vamos, ¿no? Los equipos de escritorio nos ha tocado ver, y hasta ahí, haciendo ahí como lo que les comentaba, hipótesis de cómo llevarnos un equipo de escritorio prendido. Nos ha tocado sacar la fuente de poder, ponerle ahí unos alternadores de corriente, creo que se llamaban, la verdad no recuerdo, pero para poder llevar el CPU prendido. O sea, y pues si nosotros quitamos el cable, ya no. Y obviamente, pues el CPU, si hubiese habido un no break, bueno, pues más o menos se podría haber ahí contrarrestado el tema, pero en este caso no. Si nosotros lo llevamos, tenemos que sacar, en este caso, los cables de la pared, hacer los alternadores de corriente, que creo que sí se recordaron, y nos lo llevamos. Pero todo eso perdón, a todo eso se refiere a esta etapa, ¿no? Del transporte o el traslado de la prueba, de todas las evidencias que vamos a llevar a un laboratorio donde no necesariamente tiene que ser un laboratorio de apertura de discos o libre de cualquier cosa, solo con las herramientas y los artefactos correctos para poder llevar a cabo un buen análisis. Continuando, los dispositivos que generalmente analizamos o que nos pueden servir como evidencias para sustentar un caso forense. Bueno, el más común es un disco duro, ya sea sólido o de platos, no importa tanto. Los correos electrónicos en caso que sea un tema de acoso, de amenazas, demás. Los sistemas de telecomunicaciones, pues generalmente se refiere a que son pues, los modems que tenemos en casa o los logs de esos dispositivos que nos ayuda a ver si en algún momento un dispositivo con un identificador MAC se conectó o algo así. Pasó hace no mucho, hubo una campaña muy importante en Alemania donde buscaban una MAC address en específico, ya que estaba relacionada a un caso muy fuerte de trata de menores. En este caso, pues ahí, la campaña hablaba de eso, ¿no? De que buscáramos en nuestros dispositivos, bueno, ellos allá en Alemania, que buscáramos, en sus logs si esa MAC address se había conectado en algún punto. Entonces, ese es el punto donde vamos a machar tanto los sistemas de telecomunicaciones como la informática electrónica de MAC address.
ahí es donde se registra, donde puedes determinar y hablar con el fabricante y decirle, pues mira, fabricante, sabemos que este dispositivo está así asado, dame el número de serie, demás. Ya existe otro tipo de pasos que hay que hipotizar y dependerá también del acceso que tengamos a ese tipo de información. Logs de seguridad, firewalls y todos los demás dispositivos que tengamos de seguridad siempre son importantes en caso de una contención, perdón, de un análisis forense, porque tenemos que armar un trazado. Salió de esta máquina, pasó por aquí, se fue para allá, aquí lo volvieron a descargar, aquí lo modificaron, y eso nos va a ayudar también a armar un muy buen dictamen. Un tema más son los trazos de paquetes de red. Eh, Hay muchos, vamos a hablar un poquito de las herramientas más adelante, pero brincándonos un poquito está Wireshark, que es uno de los principales programas de análisis de red que existen. Y existen otros que te pueden incluso hasta reconstruir un paquete. Un paquete a nivel de saber que todo lo que seguía se formaba una imagen o formaba un documento. Entonces, eso también es importante tenerlo. Dispositivos móviles, celulares, hoy en día sabemos que un celular es casi una computadora y hay directivos que pues, tienen sus iPads y que esas iPads las llevan a casa y bueno, todo un conjunto de mala praxis. Pero son dispositivos que podemos analizar con técnicas relativamente generales o que pasan muy comunes en este tema de análisis forense. Lo que les comentaba de la evidencia digital son todos aquellos datos extraídos de un medio informático. Características, pues puede ser que es volátil, generalmente es anónima, tiene que ser duplicable. Es decir, en este punto en específico de la duplicidad, yo debo de ser capaz como analista forense de un disco sacar n número de réplicas y no deben de verse modificadas. Una de las técnicas para, o mejor dicho, una de las herramientas informáticas que tenemos para determinar si un disco se ha modificado o no es el uso de hashes. Son cómputos matemáticos que nos va a decir que un disco tiene un hash de, por decir uno, ABC. Si saco otro, tiene que ser el mismo hash, ABC. Si me sale un hash que es ADDDD, ese disco ha sido modificado. Y obviamente no hay caso, y pasa lo mismo de la cadena de custodia, que pierde, se desvirtúa el análisis mismo, y obviamente pues ya no tiene caso seguir, ¿no? Perdón, voy a hacer una pausa por una pregunta que llegó. Buenos días, ¿van a compartir la presentación? Me parece que sí. No tengo esa respuesta, pero creo que sí. Sí, les vamos a reenviar un correo incluso con la liga. Este webinar se está grabando. En caso ya de que quieran la presentación, les pedimos nada más que nos manden un correo a contacto@capa8 con sus datos para que nosotros les podamos hacer llegar la presentación. Gracias. Ok. Bueno, y lo que les comentaba, ¿no? Este tema de la duplicidad tiene que ser a ese nivel, ¿no? Y sustentable, sobre todo sustentable en el aspecto de, a ver, explícame cómo lo hiciste, no te entiendo. Si llegamos a un caso donde el juez es completamente ignorante de la tecnología, ¿cómo le vamos a decir, a ver, así lo hice? O sea, este va aquí, ya va acá, vaya, los que habíamos visto hace poco Chernobyl, pues ahí más o menos explicó la teoría de la reactividad nuclear, algo así, con peras y manzanas, ¿no? Entonces, es muy probable que nos vayan a pedir eso en un futuro si lo tenemos que llevar a caso. Entonces, esa es la importancia, la característica de una evidencia, ¿no? Eliminable, tiene su juicio, perdón, su hilo de discusión, porque no necesariamente tiene que ser eliminada para toda la vida, dependerá del caso. Pero si por ley o por objetivos del mismo caso nos piden que la eliminemos, tenemos que ser capaces de demostrar que ha sido completamente desintegrada y que no va a ser posible recuperarla siguiendo, en este caso, bueno, mejores prácticas que les voy a mencionar. ¿Qué categoría tenemos? Bueno, pues es obviamente todos los registros que son almacenados en disco, todos los que son generados, todos los que son parcialmente generados. ¿Qué es lo que pasa con un parcialmente generado? Que tenemos que llevar a cabo técnicas de reconstrucción. Me ha tocado atender casos donde, oye, es que ya borré ese correo. Ojo, si lo borraste de tu bandeja de entrada, muy probablemente está en tu archivo de respaldo de disco y es fácil de recuperar. Oye, estoy buscando un documento y tengo que recuperarlo porque ahí estaba toda la evidencia que nos va a ayudar para este caso. Bueno, la técnica como tal se llama data carding. Ese data carding habla de construir a raíz de la evidencia que podamos llegar a tener desde un bit hasta gigas de información, todo un conjunto de documentos o de evidencia que nos pueda ayudar
a darle flujo a un mismo caso, ¿no? O a un mismo, pues bueno, requerimiento de reconstrucción de documentos a raíz pues, de lo que tengamos, ¿no? Como generado o almacenado parcialmente. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no, no hay más. Ok. Bueno, ya más o menos comentamos del tipo de evidencia digital. Existen tres categorías. Perdón, ok, no, dejen que todo bien. No, espérame, creo que sí tenemos una. ¿Dan cursos? Ricardo López, sí damos cursos. Si quieres por ahí, creo que Ana nos va a hacer el favor de hacer llegar la información de ello. Ay, perdón, Sí, ya me volví. nuevamente, con mucho gusto, sí damos cursos, tanto de análisis forense como de diversos temas. Quienes estén interesados, por favor envíenos un correo a contacto@capa8. De todas maneras, voy a poner el correo en el chat para que todos tengan acceso a él y quien quiera más información, quien quiera información sobre cursos, si quieren cursos específicos para una organización o para cierto grupo de personas, con mucho gusto podemos platicar al respecto y agendarlos. Les pongo el correo en el chat. Ok. Bueno, muchas gracias, Ana. Continuando, vamos a meter un poquito más de velocidad, pues ya no voy a hacer mucho ruido en esta slide. Son los tres tipos de categoría: los registros almacenados, los generados, los de eventos, registros generados parcialmente, que comentábamos, los archivos temporales y registros que están incluidos en la RAM, que se le llama, cuando hacemos un volcado de RAM es volcado de evidencia volátil. Y bueno, sabemos los que somos tecnólogos que una vez que nosotros quitamos la fuente de poder a la RAM, la información tiende a perderse. Ya que hay otros tipos de técnicas mucho más aprofundadas. Es como darle clic al análisis de evidencia volátil. Lo podremos trabajar en otro curso, pero ahorita vamos a quedarnos con esta idea de que sin luz se pierde lo volátil. Los datos adquiridos en el análisis obviamente tienen que ser procesados a nivel pues con herramientas, con técnicas y demás. Y esto es un poquito lo que les comentaba hace ratito de lo volátil y no volátil. Entonces, bueno, creo que podemos saltarlo ya que lo hemos venido platicando. La desintegración o desinfección de dispositivos, también conocida como sanitización, son un conjunto de términos que podemos usar a veces a nivel indiscriminadamente, pero el objetivo de este slide en específico es que, bueno, existen este tipo de estándares en diferentes países que nos van a ayudar a poder borrar de manera segura y permanente la información de un caso bueno, de unos que esté recomendando que hagan un fraude y lo borran, ¿verdad? Pero existen técnicas de este tipo de prácticas, perdón, estándares que hablan de estas prácticas para poder llevar a cabo un borrado seguro. El FBI hace no mucho publicó que son necesarias 32 pasadas de borrado a profundidad para poder eliminar información de un disco de platos. Ojo aquí, el pasadas, o lo que se denomina pasadas en materia de borrado de datos, habla de llenar el disco en todos sus sectores, en toda su extensión de unos y ceros. Ese proceso, 32 veces. Y por ahí creo que en Rusia dijeron, es que ¿sabes qué? Estados Unidos estás mal, es 37, ¿no? Y después hubo un equipo brasileño que dijo, no son 37, son 45. Y así nos podemos ir. Es decir, a pesar de que se sigue un proceso hacer override o sobreescritura de datos en disco, a veces quedan vestigios de datos que nos pueden dar hasta un puntito, ¿no? Y ese puntito pues, puede tener la metadata que tengamos, o no sé, dependerá. Pero existen estándares que debemos de seguir en caso de un borrado o desinfección segura. Ahí. Los ejemplos de cifrado que tenemos, pues obviamente son los de disco completo y por volumen. Disco completo, pues tenemos los estándares que son de Mac, los de Windows, que también tienen bueno, el BitLocker aquí viene por volumen, pero también es por disco duro. O los dispositivos de memorias USBs que tienen ya el disco completamente cifrado con AES-32. Hace no mucho tuve la suerte de comprar uno. Pues sí, son bastante accesibles, económicos, pero bueno, dependerá de la información que queramos nosotros guardar, ¿no? Con el objetivo de comprar uno de estos. Aquí dicen que... Ricardo López, gracias, de nada, Juan. Ricardo López, de nada. Ahora dice,
El cifrado por volumen habla del pedacito donde nosotros vamos a escribir, ya sea una carpeta compartida, ya sea un cilindro, si lo queremos ver así como con materia de disco, de platos. eh, Ese pedacito es el que va a estar cifrado. TrueCrypt, y bueno, TrueCrypt ya ha sido vulnerado hace ya varios años. BitLocker, dependerá del tipo que nosotros estemos buscando. Ya existe, obviamente, el parche, pero bueno, creo que ahora se llama Veracrypt. La verdad no tengo ese dato. Herramientas. Por aquí platicaban, me preguntaban que qué tipo de herramientas son las que nosotros vamos a estar utilizando comúnmente en un análisis forense. Bueno, la recomendación que yo hacía hace unos minutos era, hay que tener una mezcla de ambas. Hay que tener unas que son bajo licencia y otras que son de código abierto. Los líderes del mercado, pues, no son difíciles de encontrar. Está Encase, está Magnet, está por ahí Miguel nos apoyó con Cellebrite. Todas estas son muy buenas, son muy costosas, pero son muy fáciles de usar. Un ejemplo que tengo muy fresco es el Axiom, que es de Magnet Forensics. Tiene todos los pasos o todos los artefactos desde la toma de evidencia hasta el proceso y hasta la generación de un dictamen reporte, donde tú le puedes poner palabras claves que estás buscando, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Estoy buscando la palabra, no sé, factura, no sé, fabricante, Y hace un cruce de información entre la evidencia que ya recuperó a través de artefactos de data carabing, de data recovery, de overriding, muchos artefactos, ya te lo pone de manera muy digerible, donde es fácil sacar esa evidencia y decirle clic derecho, muéstrame el artefacto para sacarle otro tipo de datos. Y ya ni siquiera es necesario ya que tú tengas como ese ojo crítico de saber qué te va a servir y qué no. La realidad es de que son bastante amigables, ¿no? Encase es uno de los pioneros líderes y lo mismo, ¿no? Es muy fácil de usar. Ojo aquí, Encase, la última cotización que tuvimos la oportunidad de obtener de ellos fue de $3,300 la versión introductoria, es decir, la básica, que te puede dar lo suficiente para un caso, pero ya si le vas sumando mantenimiento, licencia, entrenamiento y demás, pues puedes estarte gastando entre esos 3,000 hasta unos $8,000 por un solo dongle. El dongle es el USB que activa, por así decirlo, toda tu interfaz. Dependerá de esa licencia qué tipo de artefactos puedas tener, ¿no? Existen también herramientas de análisis de correos electrónicos, como Paraben y FTK. Más que FTK, también tienen todo el proceso completo, pero ellos tienen como que este artefacto especial para reconstruir o sacar la información, incluso hacer traceback y mandar correos a esa dirección para ver por dónde responde, si es posible que el actor malicioso lo vuelva a abrir. Y esa información te puede decir hasta dónde lo abrió, siempre y cuando el actor malicioso caiga en la trampa, ¿no? Que ya es un poquito una técnica más de traceback. Ajá. FTK, no recuerdo cuál fue la última cotización que tuvimos de ellos, pero también estaba cerca de los $3,000, $4,000, más o menos, sin entrenamiento. Ese sí es como más, ¿no? Todos se parecen, por cierto. O sea, eso sí, no hay, no hay para dónde correr, porque lo que hace uno, la otra te lo complementa, pero al final, con cualquiera de las tres, que son ahorita creo que las líderes, a menos que alguien me grite ahorita que estoy diciendo una tontería, cualquiera de esas tres te puede dar un muy buen arsenal de artefactos para un análisis. No lo puse aquí, pero ya lo mencionamos. Uno de los artefactos o de las herramientas más importantes y líderes actualmente en el mercado es Cellebrite, una marca israelí. Ellos su especialidad son los dispositivos móviles y tienen un conjunto de cosas y de cables y de todo para poder llevar a cabo la recolección, la sanitización, todo el proceso forense a un dispositivo móvil. Ajá, ellos incluso tienen un laboratorio de desbloqueo de iPhone, obviamente no se llama así, pero no recuerdo cómo lo manejan en su branding, donde ustedes con una orden de juez pueden mandar un iPhone y ellos van a intentar, según ellos, con un rate de 99% de éxito, desbloquear el celular, ¿no? Y ya con eso tienes acceso, pues obviamente al disco, a la llave de descifrado, entre otras cosas, ¿no?
Eh, Software libre, ahorita vamos a tocar esa parte antes después de pasar al análisis de redes. Está Silent Runner, que también es de Access Data. Network Miner y Wireshark son, digamos, que los que yo tengo en mi arsenal. En mi arsenal personal hay otros que dirán, no, oye, que usa el TCP/DOM. Sí, seguramente, pero hay otros más fáciles. No es necesario complicarnos la existencia, ¿no? Estamos tratando de mostrar algo, ¿no? Algo que nos va a dictar la evidencia, no que pues, la sabemos más a la terminal, ¿o no? Entonces, complementando un poquito la parte de open source, hay distribuciones de Linux que ya tienen o están preparadas para seguir estos procesos forenses. Uno de ellos es Helix, HELIX, donde ya está configurado para nosotros montarla en una máquina, conectarle un disco, ya tiene un red blocker de software. Ojo ahí, vas a ser cuestionado cómo lo hiciste y por qué lo hiciste. Si nosotros no podemos especificar qué parámetros se cambiaron de esa imagen forense perdón, de esa imagen de Linux para poder llevar a cabo un bloqueo de escritura, nuestro caso puede verse afectado. Y afectado en materia de que va para afuera, o sea, ya perdiste tu oportunidad de demostrar que sí pudiste hacer un buen proceso, ¿no? O sea, de ahí en fuera ya, bye. Entonces, te vas a ser cuestionado. Entonces, mi recomendación aquí sería siempre usar uno físico. Hay unos muy baratos en Amazon, ¿no? En caso de que tengamos muchos de estos casos, ¿no? De lectura de discos y demás. Pero bueno, está Helix, había otra que ya ahorita está descontinuada que se llama Deft, DEFT, sordo. Igual, con muchas herramientas de software para procesar mucha evidencia de manera casi automatizada, y que a veces el Ferrari no nos va a decir el Ferrari de $5,000, $6,000 no nos va a encontrar el pedacito de data que tengamos. Entonces siempre es bueno hacer una corrida con Magnet, hacer una corrida con alguna de open source o con Encase o la que sea, ¿no? Siempre es altamente recomendable eso. Ujú. Hasta aquí sería todo de la presentación. Me gustaría pasar a la fase de preguntas y respuestas. ¿Qué tienen? Creo que no hay más preguntas o respuestas. Pueden utilizar el chat o incluso pueden abrir su micrófono. ¿Qué costo Tenemos, tienen los cursos, don Alfonso? Gracias, Alfonso, por preguntar. Varían, por supuesto, dependiendo de la ubicación, el número de participantes, etcétera. La verdad es que tratamos de revisar caso por caso. Y como lo comenté hace un momento, si nos mandas un correo a contacto@capa8, nos ponemos en contacto contigo, te podemos dar nuestros precios de lista o llegar a algún acuerdo en función de tus requerimientos. ok. Creo que por ahí viene otro. Ah, no. Listo. Eso es todo. ¿Viene alguien más? Uy, tenemos varias, a ver. Sí, Francisco Eh, Gómez dice, con el tema de privacidad ante Apple, ¿cómo puede afectar o limitar el análisis forense en este tipo de dispositivos? Ya que tengo entendido, Apple puede negarse a entregar la llave de cifrado. bueno, contestando en específico sería, no, Apple ya no puede hacer nada porque el dispositivo ya puede ser sometido a otro tipo de pruebas. En este caso, la forma en cómo lo hace, o tengo entendido que lo hace Celerite, es con una fuerza bruta mezclado con algo que se llama padding Oracle, de acuerdo a la hipertropía misma de cómo se generan los códigos de seguridad. O sea, hacen una mezcla con mucho poder de cómputo y ahora sí que Apple pues, no puede hacer mucho en contra de eso. Y Fernando Marín dice, hola, ¿cómo puedes evidenciar que destruyes una evidencia? Em, ¿Cómo puedes evidenciar? Ok, lo que entiendo es de cómo lo presentarías en caso de una audiencia o algo así. Tú tienes que presentar tus evidencias, en este caso, lo más legibles posibles. Puede ser un proceso de tanto un documento como una desintegración completa con resultados de una herramienta de desintegración. Un ejemplo sería el de Gausser. Son técnicas de antimagnetismo, perdón, con magnetismo para borrar discos. Estos de Gaussers tienen pues, un ticket, por así decirlo, de, pues tal día, tal hora, tal disco fue el que se desintegró, ¿no? O se borró de manera cifrada. Dependerá del tipo de evidencia que quieres demostrar.
No sé si por ahí respondí o traté de responder, pero si no, me escriben un correito y como lo complemento. El documento que te entregan como constancia puede servir para hacer peritajes de ser válidos. Ok, ojo aquí. En México no te piden forzosamente una constancia para hacer peritaje, pero me ha tocado, me ha tocado tanto ser pues el malo de la historia, en este caso, pues enfrentarme a alguien que no tiene el correcto entrenamiento, pero era el perito del otro, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, pues ahora sí que es mi caso contra su caso, entonces no te lo piden. Pero si en algún si en algún caso vas a estar en una audiencia a nivel, en Estados Unidos, en otros países que tienen un poquito más rigurosa esta parte, sí es necesario que tengas tanto entrenamiento privado como un conjunto de prácticas en la ley, o sea, digamos que con law enforcement, cursos que ellos dan, no se los dan todos, obviamente tienes el nivel introductorio, el medio y el que ya solo le dan a law enforcers, pero solo así podrías tú operar como perito en otros países. En México somos un poquito más relajados en eso. E incluso Alfonso Nieves, que es un colega analista, en México solo vas a contener la cédula, lo cual es cierto. Solo con tu cédula tú puedes hacer peritaje, pero ojo ahí, si el que solo seas peritaje puede ser sujeto, ahora sí que pues a todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Y no estoy muy seguro de cómo está ahorita el código penal, pero me parece que es perjurio el delito que tú cometerías en caso de que se te demuestre que estás haciendo una falsa declaración. Ya por ahí los amigos abogados nos apoyarán. Gracias. Y Heriberto, te iba a decir, Heriberto, de las sobre volatility. volatility es una de las principales herramientas para análisis de datos volátiles. Su uso no es tan amigable como el de otros, pero sí, definitivamente es una de las líderes del open source, ¿no? Estándares que pueden aplicarse dentro de una organización en México, estándares de la comprobación que no haya cambios en archivos, el mismo de múltiples archivos. Sí, eso existe. Desgraciadamente para de múltiples archivos, pues yo te recomendaría, pues, y sin venderte nada, sin vender branding, FTK, Encase o Axiom, cualquiera de las tres, tú puedes meter un bloque de archivos y que se calcule el hash al mismo tiempo. Ahora, estándares que pueden aplicarse dentro de una organización en México, mi pregunta sería estándares con base a qué, perdón, no me queda muy claro eso. Dice, ¿o cómo haces en correlación de información entre dos discos? Temas de tiempo y saber que los ambos tengan la misma información sin romper la integridad. La segunda pregunta que haces es enfocada a comparar los hashes. O sea, se hace una comparación. Sí, sí, obviamente se sacrifica un poco el tiempo, pero por ejemplo, hay herramientas de clonado de discos como toda la suite de Tableau. Tableau tú puedes meterle 2, 3 discos y te saca los hashes. Y los vuelves a meter y te debe salir el mismo hash. Así espero que esa sea más o menos la tendencia. ¿Tienen alguna experiencia ustedes que se hayan presentado ante un juzgado de declarar y si dan constancia? Falso testimonio se llama. A ver, la primera que dice que si nosotros tenemos experiencia de presentar en un juzgado, sí, definitivamente hemos estado trabajando muy de cerca con la policía cibernética y demás, pero también en el ámbito privado. Me ha tocado comparecer en varias audiencias, en varios casos. Uno muy famoso que, pues bueno, ya pasó mi NDA, fue el caso de Axel Arenas, el actor que presuntamente había agredido a una modelo argentina. Yo fui el perito que estuvo al frente de la declaración y de la audiencia y de todo, de los celulares, tanto el de la chica como el de él, como el de la novia y todos los abogados. Bueno, los que me pusieron como parte de la evidencia. Ese es un caso fresco. Dice Francisco, ¿podrías indicar cuáles son las mejores prácticas para el CISO y un equipo antes de una investigación forense? Es decir, ¿cuál será el procedimiento que debe seguir y echarle para... Uy, aquí es una pregunta pues tricky, ¿no? O sea, mis amigos CISOs que estén en línea pues sabrán que no existe como tal un estándar de mejores prácticas, digamos que puedas generalizar. Lo principal es tener, obviamente, un entrenamiento de respuesta a incidentes, donde se generalizan los escenarios. Dependerá del escenario que tú tengas, dependerá el conjunto de prácticas que debas de seguir. Un equipo de investigación forense en un área, pues bueno, ellos sí tienen como que su checklist o su manual de respuesta a incidentes. Mi recomendación para todos los administrativos o CISOs o gerentes de tecnología que tienen un incidente es acérquense al equipo de expertos, ¿no? Y no escatimemos por ahorrarnos tiempo, ya lo pagué, ya lo hice yo, ya eso, no.
Ojo, hasta una llamada te pueden dar un buen seguimiento, o si nos llaman, oye, ¿sabes qué tengo esto? Con la cercanía que tenemos con ustedes, pues podemos decirles qué hacer y qué no hacer. Pero ojo, dependerá mucho del escenario que estén enfrentando. Dice Ricardo, estándares en los cuales se pueda apegar procesos de custodia y todo lo que derive de una forencia. ¿Sabes qué? Esa yo creo que te la respondo por correo, porque sí existen estándares en México, pero son tropicalizaciones de estándares que vienen de otro lado. A pesar de que el branding de Policía Cibernética diga que no, que estamos a la vanguardia, la realidad es que todos son pues normas que vienen de mejores prácticas de Estados Unidos, Rusia y Alemania en este caso, que están más evolucionados. Pero déjame, investigo y con gusto deja nuestro correo y te lo respondo personalmente, ya que tengo el dato duro. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Ya son las 11 de la mañana. Agradecemos su participación y los invitamos al webinar de la próxima semana que lleva por título Si quieres atrapar más phishing, usa más anzuelos. Jorge, muchísimas gracias por tu participación y estamos abiertos a cualquier duda, comentario, correo, inquietud, información que necesiten. Por favor, escríbanos y con gusto les responderemos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, buen día.